Buen día para todos. Nosotros quedamos en Parashat Toldot, capítulo 25, versículo 22. Los hijos se agitaban en su interior. Dice Rashi, este pasaje forzosamente requiere una exegesis midrashika incluso para componer su sentido simple, ya que oculta en qué consiste esa rechitzat, esa que se agitaban, que había entre ellos. Y además escribe que hablando de ella, Rivka dijo, si es así, ¿por qué yo? Para explicar esta dificultad, nuestro maestro interpretaba el verbo baitrochetú, relacionándolo con el término corrida. ¿Quién? Corrida, que viene de la palabra ratz. Entonces aquí, según esta interpretación, el sentido del versículo es que cuando ella pasaba frente a la puerta de la casa de estudio de Torah de Shem y Eber, Jacob corría en el vientre de ella y se agitaba por salir. Pero cuando pasaba por la casa de idolatría, por una casa de idolatría, Esav se agitaba por salir, y según otra explicación, luchaban entre sí disputándose la herencia de los dos mundos. Dice aquí, es decir, este mundo y el mundo venidero. Esav y Jacob tenían naturalezas opuestas entre sí. Esta oposición no era un mero accidente físico, sino que reflejaba una oposición fundamental entre ellos que se expresaba tanto en su actitud hacia lo físico, así este mundo, como hacia lo espiritual, que es el mundo venidero. Entonces, vamos a intentar de explicar lo que dice Rashi. Rashi dice que cuando ella pasaba frente a la puerta de la casa de estudio de Shem y Ever, que estudiaban allí Torah, Jacob corría del vientre de ella, se agitaba por salir. Preguntan que por qué quería salir. O entonces dicen, explican, o que él no quería estar ahí junto con Esaf, que era un rasha y quería un malvado y quería este mundo, no quería estudiar. Pero segundo, hay una pregunta muy interesante porque en el Tratado de Nida, en la página 30, donde dice que todo, que el feto en el vientre de la madre judía viene un ángel. ¿A qué se parece? Parece a un pincaz que está doblado, como el niño que está doblado, y tiene una vela en su cabeza, y un ángel le enseña toda la Torah completa. Toda la Torah completa. ¿Por qué? Porque a la hora de salir le dicen que Akadosh Baruj Hu mashviato, lo hace jurar, que sea un justo y que no sea un malvado. Dice el Surya Rum, el Rabbe Avergel, dice, es obvio que le hacen jurar, porque hacen jurar solamente a una persona que está llena, que tiene Torah, no una persona que no sabe nada. Por lo tanto, a la hora que él ya sabe la Torah y entiende la Torah, y solamente que cuando sale el ángel le da el golpe en los labios, aquí en la mitad de los labios que hay un hueco, dice que le da el golpe y le hace olvidar toda la Torah. Pero entonces cuando la persona estudia la Torah, prácticamente se está recordando lo que él estudiaba, por lo tanto se le hace más fácil entender. Porque si la persona no, el ángel no le enseñara la Torah, no entendería nunca la Torah. La Torah es tan espiritual que una persona de carne y hueso no podría entender con su pequeño intelecto. Por lo tanto, le enseñan la Torah, no estamos hablando de las cosas eh, más, más racionables o cosas que se puedan entender, como por ejemplo lo que estamos hablando, sino estamos hablando de lo que es la Torah en sí, la Torah más difícil, que es la parte, la Torah oral y todos los secretos de la Torah, esa parte de que solamente sin haber que el ángel le haya enseñado eso, la persona sería casi prácticamente imposible, no puede entender nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que Jacob vino, no quería una Torah, no quería, por decir, una Torah como que fuera así de fácil, me la entregó y todo lo demás. ¿No? Él quería una Torah donde tuviera que sacrificarse, donde sintiera el Yetzer Hara que se le opone para estudiar,
Por eso cuando él pasaba donde la casa de estudio de Torah de Shem Baeber, quería salir, quería salir a estudiar la Torah, pero a estudiarla como debe ser, que tenga milhamá, guerra con el Yetzer Hara, y que él se tenga que esforzar para poder entender, llegar a la halajá. Ahora la pregunta sería también con referente a Esav, porque dice que Esav se agitaba por salir cuando pasaba por la casa de idolatría. Y la otra pregunta sería que Rivka, ¿qué hacía en la casa de la idolatría? Pasar por la casa de idolatría. Entonces dicen los comentaristas que ella pasaba por la casa de idolatría para, eh, para hablarle a las chicas que se conseguían, que estaban allí para que hicieran teshuvá, para que regresaran de ese mal camino por el que estaban. Por eso ella pasaba por ahí. Pero la cosa era que cuando pasaba por ahí, Esaf quería salir. Por eso dice que el Yetzer Hara, incluso dentro ahí se habla sobre eso. Ahora, y si Esaf estaba dentro del vientre, entonces cuando tiene cuando llega el Yetzer Hara a la persona. O que no, que prácticamente la maldad viene de la persona desde el vientre de la madre. Eso hay bastantes explicaciones sobre eso. Pero aquí en ese caso vamos a ver con eso, cuando Shem le dice que hay dos civilizaciones dentro de ella. ¿Qué es lo que precisamente le dijo sobre eso? Y de tus entrañas se separarán. Para poder entender qué fue lo que pasó. Y ahora, según como dice aquí, dice también Rashi, otra explicación, que luchaban entre sí disputándose la herencia de los dos mundos. Como se sabe que Jacob vino, tomó el mundo venidero y Esav tomó este mundo. Él quiso este mundo, por lo tanto tomó este mundo. Y no solamente, como dice el Zohar Kadosh, no solamente se disputaron los mundos, también con referente a los meses del año, también, también, disputaron sobre los meses del año. Hay meses que son buenos para Israel, eh, eh, como por ejemplo Adar, Nisan, eh, Iyar, Sivan. Esos son buenos para Israel. Hay los que son de Esaf, como por ejemplo Tevet, Af. Sí, entonces también con referente a los meses, como dijimos, y también incluso dentro pero eso ya no es referente a ellos, sino referente a algo diferente, con referente dentro del mes. Referente dentro del mes también en el día, que hay tiempos que son mejores, tiempos que son menores, por lo menos en el día. En el día es una parte que es buena, en la noche menos, entre el mes, los primeros 15 días es bueno. ¿Y por qué precisamente? Porque tiene que ver con referente también a la luna, que la luna se va llenando, 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 va subiendo como una bendición hasta los primeros 15 días, después de los 15 días va bajando. Entonces también, todo eso también tiene lo que se llama Etrazón, que es son tiempos de voluntad, que en verdad de repente la persona puede hacer una tefilá y se le puede recibir, o sí, también. Entonces, pasando a lo que dice Rashi. Entonces, y ella dijo, si es así, ¿por qué yo? Y fue a inquirir al Eterno. Y fue a inquirir al Eterno, dice Rashi. Y ella dijo, si es así, si así es, qué grande es el dolor del embarazo. No, dice aquí, no dijo esto por la pugna que experimentaba en su interior entre sus dos hijos, sino por el dolor que sentía. ¿Y qué tiene que ver? El dolor es el dolor. Entonces, ¿por qué ella se quejó? ¿Por qué se quejó sobre eso? Si igual se le decretó a la mujer en las 10 maldiciones que se le dieron por lo que sucedió con el primer hombre, que ella va a tener el dolor del embarazo. ¿Por qué ella entonces dice eso? Entonces explican los sabios y dicen, porque está escrito en el Tratado de Sotá, si no me equivoco, creo que en la página 17, donde dice allí que las mujeres tzadikot, las mujeres que son justas,
no es, las mujeres que son justas no tienen dolor en el embarazo y en tener el hijo tampoco. Eso solamente con las mujeres que de por sí no son mujeres justas. Y aparte de eso, entonces ella está hablando así entre sí, como que si así es, ¿por qué yo? Digo, si es así, de que, o sea, tengo esto, este dolor, quiere decir de que yo no soy una persona justa. Porque ¿quién se conoce más que la misma persona? ¿Sí? Pero ella sabiendo de que si en verdad yo sí soy una persona justa, porque obviamente Rivka sabía que cada persona sabe si es una persona justa o no. Si es entonces así, entonces ¿por qué tengo un hijo que no es no se entiende qué es? Parece que fuera un malvado, no un malvado, porque cuando pasa por aquí, él quiere salir, cuando pasa por allá, él quiere salir a hacer idolatría. Hay que tomar en cuenta que ella pensaba que tenía solamente un solo hijo en el vientre. Ella no sabía que eran dos, ¿sí? Entonces ella no entendía qué era lo que les estaba sucediendo. Porque si es así, ¿por qué yo? ¿Sí? Recé y recé tanto por quedar embarazada. Y fue a inquirir. Y fue a inquirir del Eterno. Dice aquí a las casas de estudio de Shem y Eber. Es decir, fue a la casa de estudio de Shem y Eber para allí preguntar a ellos y que ellos a su vez les transmitieron lo que Dios dijera. Esto se infiere del hecho de que la Torá no dice simplemente que ella inquirió del Eterno, sino que fue a inquirir, implicando que fue a cierto lugar en específico. Si ella misma hubiera preguntado a Dios, la Torá no hubiera mencionado que ella fue a algún lugar, ya que Dios está en todas partes. Interesante. Quiere decir de que como ella quería ir, no es como una persona, me duele el vientre, me voy al doctor. No existe. En lo justo no existe el doctor, existe primero que todo, primero inquirir al Eterno. Primero, ¿qué es lo que el Eterno? Voy a donde en aquella época que estaba Shem Vaever, voy a donde Shem Vaever a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué me pasa esto? A inquirir del Eterno para que le dijera cuál sería el final de su embarazo. Y dice aquí, el Eterno le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 civilizaciones de tus entrañas se separaron. Una civilización se fortalecerá, y la otra civilización de la otra civilización, y el mayor servirá al menor. Dice Rashi, el Eterno le dijo por medio de un enviado, ¿sí? Quiere decir por medio de Shem, cuando fue para allí. Esto se infiere que del hecho de que ella no le preguntó directamente a Dios, sino a Shem. Al no haberlo hecho directamente, Dios tampoco le hubiera respondido directamente. A Shem le fue revelada la respuesta por medio de inspiración profética y él se lo dijo a ella. 2 pueblos hay en tu vientre, dice Rashi. En este versículo el vocablo pueblos está escrito Geim. ¿Okay? Tendría que haber dicho Goim. Goi en verdad es como decir pueblo. ¿Okay? Y en el plural sería Goim. Dice Rashi que está escrito Geim sin la Vav, y no Goim. Esto hace alusión al emperador romano Antonino y a Revi, a quienes en sus respectivas mesas no faltaron ni rábanos ni lechugas, ni en el verano ni en la época de lluvia. ¿Okay? Aquí dice la identidad de este emperador romano, amigo íntimo de Rabiudán, así no es clara. Algunos historiadores la identificaron con Marco Aurelio, quien además de emperador era hombre sabio y filósofo ético profundo, mientras que otros
lo hacen con el emperador Antonio Pío, gran administrador del imperio. Ambos pertenecían a la dinastía de los Antoninos, por lo que el nombre Antonino aquí no proporciona datos suficientes para averiguar su verdadera identidad. Antonino Pío reinó de 138 a 161 de la era común, siendo sucedido por Marco Aurelio, quien reinó de 161 a 180 de la era común. En esta misma época vivió Rabi Udán Anasi, que fue el príncipe. Como dice aquí, Rabi Udán Anasi, compilador de la Mishnah y líder de Israel, que vivió entre los siglos 2 y 3 de la era común. Y Antonino y él fueron grandes amigos. Dice aquí, en aquella época, este hecho constituía un indicio de la riqueza y el poder de ambos. Este término no hace referencia a estos dos hombres en tanto que individuos, sino que tanto que representantes de sus respectivos pueblos. La grandeza de ambos sería expresión de la importancia intrínseca que tanto la civilización occidental, heredera de Saf, como la civilización judía, heredera de Jacob, tendrían en el mundo. ¿Qué? ¿Por qué precisamente dice dos pueblos hay en tu vientre? ¿Por qué no dice que los dos pueblos que tenían el vientre eran Esav y Jacob? ¿Por qué tiene que llegar hasta el emperador romano Antonino y a Revi, que él era en esa época el príncipe de Israel? Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque precisamente no se cumplió, no se cumplió lo que le dice Hashem a Rivka por medio de Shem, no se cumplió en Jacob y Esaf. Esto se viene a cumplir, sino más adelante en la historia con Antonino y Revi. Por ahí, como trae en el tratado de Abudá Sará, en el tratado de idolatría, en las páginas 10, 11, ahí habla bastante sobre Antonino y Revi, que Antonino, por más de que él era emperador romano, decía que él tenía una cueva que llegaba de la casa de él hasta la casa de Revi y llegaba hasta donde él para estudiar Torah con Revi. Estudiaba Torah, se hizo el Brit Milá, se convirtió, dicen también que se convirtió, pero se convirtió a escondidas para que nadie lo supiera. Y no solamente eso, sino que aparte de eso también él servía a Revi como una persona que es un sabio, lo servía hasta tal punto que se doblegó ante él, donde dice en el Talmud que hubo una vez donde Revi tenía que subir a la cama y él, con las camas en aquella época eran altas y no se podía llegar así por así, por lo tanto Antonino que hizo, se agachó y se agachó en el piso, se puso como si fuera una escalera para que se subiera en él para que él pudiera llegar a la cama. Revi le dice que él es un emperador y él no puede hacer eso. Antonino le dice, ¿quién me diera y pudiera estar contigo en el mundo venidero? Entonces Revi le dice, si es por eso que lo haces, entonces te dejo. Pero si no fuera por eso, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en verdad, él por ser un emperador, Revi también le tiene que darle cabo, tiene que darle honores. ¿Me entiendes? Por eso Revi no quería al principio, pero cuando Antonino le dice que él lo servía para poder estar con él en el mundo venidero, este, entonces Revi le aceptó. Entonces aquí vemos que en verdad la, la, el estado en verdad de cómo sería Esav y Jacob tendría que ser de que Jacob sería el que estudia Torah y Esav sería el que lo mantuviera. Primero que se doblega ante él por ser una persona sabia y segundo que aparte de eso lo mantiene, por decirlo así, para que él pueda estudiar Torah y así entre los dos llegarían al mismo punto. Y ese sería el estado ideal de Jacob y Esav. Pero como eso no se dio con Jacob y Esav, sino que se dio más adelante con Antonino y Revi, entonces se ve en la obligación Rashi de, de traer la explicación de que está hablando allí en que esto hace alusión al emperador romano Antonino y a Revi, que allí sí se cumplió eso.
pero no con Jacob y Esaf. Y dos civilizaciones, el término león siempre se refiere a una civilización. De tu entraña se separarán. Desde las entrañas mismas ya están separados. ¿Okay? Vamos a ver qué dice aquí. Una nación unificada por el hecho de compartir una ideología y una creencia que asocia a sus miembros entre sí. Eso es lo que se llama león, que es la civilización. Implica más que el término nación o pueblo, ya que muchas naciones y reinos diferentes entre sí pueden agruparse bajo una sola ideología. Sí, ideología. Significa que entre ellos habrá una diferencia de ideología. Por esta razón hemos preferido traducir el Malhut por civilización, dándole a León el mismo sentido. Déjame ver sobre eso. Que desde las entrañas mismas ya están separados uno del otro. Uno para seguir su maldad y el otro para seguir su integridad. ¿Qué? Esto implica que tanto Jacob como Esaf pues, poseían tendencias naturales divergentes, cada uno buscando salir al lugar para seguirlas. La maldad de Esaf y la integridad de Jacob, aquí mencionadas, no deben entenderse en el sentido de decisiones conscientes para seguir la maldad o la integridad, sino en el sentido de seguir la naturaleza propia. Déjame ver. Top. Vamos a ver, porque aquí lo que quiere decir es algo interesante. Son dos civilizaciones y de tu entraña se separarán. Quiere decir, porque esa es la pregunta que hacen sobre Rivka, ¿por qué cuando antes que ella, antes que le sucedió todo, ella dice, si es así, ¿por qué yo? Y después de que va donde Shem, y Shem le dice dos civilizaciones, este va a ser así, se van a separar, esto, lo otro, no sé qué más, ella se queda tranquila, ya se quedó tranquila, bueno, ya me dijeron qué es lo que hay, yo me quedo tranquila. ¿Qué fue lo que le dijeron para que él quedara tan tranquila? ¿Sí? Acá Berjú le dice que a partir de ahora, hasta ese momento, el bien y el mal estaban, lo que es la Tumá y la Kedushá, estaban revueltas, una con la otra. Pero a partir de ese momento, ya la Kedushá consiguió en dónde permanecer, en dónde estar, y por lo tanto se va a separar de la Tumá, de la impureza. Y ya desde ahora va a empezar la corrección de lo que es de lo que había sucedido con el primer hombre cuando él comió y lo que hizo fue revolver todo, que, que a lo que él a lo que él pecó, hace la impureza, la fuerza de la impureza se revolvieron con la fuerza de la santidad y ellos tuvieron alcance en todos los mundos, en todo prácticamente, en las almas, revolvieron todo. Todo pasó a ser bueno y malo. Todo tiene bueno y malo. Anteriormente estaban separados lo bueno y el mal, la santidad y la fe y la impureza, y todo se mezcló. Desde ahorita en este punto le dice le revela a Dios a Rivka, va a empezar que de tus entrañas se separan. Por eso uno quiere estudiar Torah y el otro quiere hacer idolatría. Y de aquí va a empezar la separación. De aquí va a empezar ya la corrección en sí de lo que sucedió con el primer hombre, ¿qué? Y Jacob representa la santidad y Esaf representa la tumba. Por eso es que es tan importante lo que es aquí Esaf y Jacob. Por eso dice que ellos se disputaban los mundos. ¿No? Y que hay con todos los demás pueblos, ellos no tienen disputa en eso, porque solamente los demás pueblos no tienen nada que ver. Aquí lo más importante son Jacob y Esaf, y de Jacob y Esaf empieza un nuevo mundo. Un- una, una, un-
dos civilizaciones y de tu entraña se separarán. De ahí va a empezar la separación de la santidad y de la impureza. Es otro mundo, es otra cosa. Y con eso también vamos a hablar sobre lo que dice el próximo Rashi, para entenderlo. Donde dice que una civilización se fortalecerá de la otra civilización y el mayor servirá al menor. Dice Rashi, una civilización se fortalecerá de la otra civilización, no serán iguales en grandeza, cuando una se levante la otra caerá. Y es por eso que se declara con respecto a Tzur, me llenaré con la que está en ruinas, lo cual quiere decir que Tzur no se colmó sino gracias a la destrucción de Jerusalén. Aquí está hablando lo mismo también. Jerusalén que representa la santidad, Tzur que representa la Tumá. No, los dos no pueden tener, no, los dos no pueden tener, como se dice, reinado, sin grandeza, sino que o uno tiene grandeza y el otro está abajo, o el otro está, o el otro está arriba y el otro está abajo. Y eso lo hemos visto con referente a Israel siempre, que, los pueblos siempre han tenido grandeza ante Israel, y Israel ha pasado a ser como el secundario, pero en un futuro Israel va a pasar a ser va a pasar a ser el grande, el Malhut, el reinado, la grandeza va a pasar a ser Israel, y va a caer Tzur. Y eso es lo que dice Rashi también, de que el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor aquí? Esaf. El servirá al menor, que es Jacob. ¿Por qué? Porque esa viene siendo como ya hablamos, como que dijimos, que ya viene siendo lo que es representando las malas fuerzas, mientras que Jacob la santidad. Y de por sí, desde un comienzo, desde un principio, así tendría que haber sido, de que el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque el mayor, en este caso que es esa, viene siendo la clipa. Siempre viene en la fruta, siempre está la concha y está la fruta. Y la concha, en este caso que se llama la clipa, viene a cuidar el fruto. El fruto es la santidad, que es lo primordial, que es lo principal. Esa era desde un principio como tenía que haber sido. Lo explicamos bien con referente a Evel y a Cain también. Y entonces, en un principio, si el primer hombre no hubiera pecado, entonces hubiera sido de que la toma, que es la clipa, es la concha, tendría que cuidar al, a la santidad, que es el fruto. Y entonces eso es lo que está diciendo allí, que el mayor servirá al menor. Esaf tiene que servir a Jacob, que él viene siendo el fruto. Se cumplieron los días de ella para dar a luz, y aquí que habían gemelos en su vientre. Dice Rashi, se cumplieron los días de ella, pero con respecto a Tamar está escrito, y sucedió que él, en el momento de su parto, ¿sí? Que dice allí, habla del nacimiento de Pérez y Serach, los dos gemelos que Yehudá procreó con Tamar. El linaje del rey David descendía de Pérez. En aquel caso se dice que el nacimiento ocurrió en el momento de su parto, porque de hecho no se habían completado todos los días de Tamar para que diera a luz normalmente, y dio a luz a los 7 meses. En este caso, sin embargo, la frase se cumplieron un día implica que dio a luz al término normal de su embarazo. Y aquí que habían gemelos. Aquí la palabra gemelo está escrita defectivamente. ¿Cómo? ¿Cómo está escrito? Está escrito Tomim. Está escrito Tomim y no está escrito Teomim. Le falta la Aleph. Le falta la Aleph para que sea Teomim, que como debería ser escrito. ¿Por qué? Dice Rashi. Pero con respecto a los hijos de Tamar, está escrito en forma completa, ya que los dos hijos de Tamar fueron hombres justos, pero en este caso uno fue justo y otro malvado. Pero como fue malvado, se le quita la Aleph a Esaf. Por ser malvado, no está escrito Teomim, sino Tomim. El primero salió rojizo,
todo él como un manto velludo y llamaron su nombre Esaf. Rojizo, esto era signo de que derramaría sangre, como está escrito en el Tratado de Shabbat. El Tratado de Shabbat ahí dice, Edom viene la palabra dam, que también es sangre. ¿Okay? A informarlos de la complexión de Esaf sería innecesario, salvo con indicio de su naturaleza, que más tarde se manifestaría en su propensión al derramamiento de sangre. Por eso dice que si una persona, por ejemplo, tiene por ejemplo, ese yetzer o esa ofen, de que para él tiene signos, como dice aquí, signo de derramamiento de sangre o algo por el estilo, la persona tiene que utilizarlo, eso lo puede utilizar para bien o para mal. Si lo utiliza para mal, derramamiento de sangre, va a matar y todo lo demás. Pero lo puede utilizar para bien, como degollando animales. Esa persona no tiene miedo a la sangre, al revés. Entonces él nació para eso. Entonces él puede ser, por ejemplo, Moel, la persona, la persona que le hace el Brit Milá a un niño. O puede ser doctor, que hace operaciones y todo lo demás. O también puede hacer degollar animales. Lo puede utilizar para bien, en vez de utilizarlo para mal. Todo depende qué hace la persona con eso. Todo él como un manto velludo. Esa ave estaba lleno de vellos, semejante a una vestimenta de lana llena de pelo. Por eso lo llamaron Esaf. Esaf, que es Esaú, Esaf viene la palabra hecho, que estaba hecho, ya estaba hecho. Todos llamaron su nombre Esaf, como dice Rashi, todos lo llamaron así, pues ya estaba hecho y completo, con vellos como un hombre mayor. Después salió su mano agarrando el talón de Esaf y llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Después salió su hermano, escuchó un midrash agádico que interpreta este pasaje conforme a su sentido llano. Jacob con justicia agarraba a su hermano para retenerlo de que saliera en primer lugar, ya que Jacob había sido formado con la primera gota de semen de su padre y Esaf con la segunda. Puedes aprender el significado de esto tomando como ejemplo un tubo cuya boca sea angosta. Si colocas en él dos piedras, una delante de la otra, la que haya entrado primero saldrá de último, y la que entró de último saldrá primero. Siguiendo este ejemplo, tenemos que Esaf, que había sido formado al último, salió primero, y Jacob, que había sido formado primero, salió al último. Por esta razón, Jacob quería retener a Esaf para que él fuese el primero en nacer, del mismo modo que había sido el primero en la gestación. De esta forma, Jacob sería el que abriría la matriz de su madre en el momento de nacer y tomaría la primogenitura con pleno derecho. Que el derecho a la primogenitura, la que corresponde al que en el momento de nacer abra por primera vez la matriz materna. Y tenía el talón de Esaf, dice Rashi, esto era signo de que Esaf no alcanzará a completar su dominio en el mundo cuando Jacob se levantará y se lo quitará. En sentido figurado, el talón representa el fin de algo, del mismo modo que cabeza es expresión figurada para referirse al principio de algo. Y por otra parte también que el talón tiene que ser talón también, de que Nahón que Esaf tomó este mundo y Jacob tomó el mundo venidero, pero por otra parte todo lo que viene que ver con este mundo, lo material, tiene que ser también un medio para el judío también llegar al mundo venidero. Sin eso no se puede llegar. Por lo tanto, él tomó el talón de Esaf, que tengo parte de este mundo también. No como Esaf, pero tengo parte. Eso tiene que ver también con el que le tomó el talón de Esaf, que es como algo lo primario en el cuerpo del hombre, como algo secundario también igual, de que Jacob no quería decir que también lo material que él va a tomar, lo va a tomar como algo secundario, más no como algo primario, como lo va a tomar Esaf. Y llamó su nombre Jacob, el santo bendito es, dijo, ustedes llamaron a su nombre al primogénito de ustedes, yo también llamaré al nombre de mi primogénito.
A esto se refiere a lo que está escrito: yo llamo su nombre Jacob. Según otra explicación, fue su padre el que lo llamó Jacob por el hecho de que se agarró al talón de su hermano. De por sí unas explicaciones que dicen de que si Jacob vino tocó el talón de Esaf, entonces tendría, si lo llamaron Jacob porque viene de la palabra Ekev, del talón, el talón se dice Ekev en hebreo, entonces tendrían que haberlo llamado Ekev, ¿qué? Ekev, talón, pero no lo llamaron Ekev, sino que le colocaron una yud al principio, Jacob. Y Esaf, dice que Esaf en verdad tendría que ser escrito Ain, Sim, Yud, Vevaf, Esaf. Pero está escrito con Baf a lo último, Esaf, pero se pronuncia Esaf. Es como le quitaron la Yud. Entonces dice que la Yud se la colocaron a Jacob. ¿Por qué precisamente? Porque está escrito en el Tratado de Menajón, la página 29, que Akadosh Baruj Hu creó este mundo con la letra Hei y el mundo venidero con la letra Yud. La letra Yud es la más pequeña de todas las 22 letras hebreas. Es la más pequeña, que viene a ser viene a dar que eso es una alusión a lo que es la humildad, que siempre es el más pequeño, la persona se cree pequeño, que viene a decir de que solamente los tzadikim, los grandes justos, van a tener parte de ese mundo venidero, ese mundo eterno. Así dice, por eso con la letra Yud. Y como Jacob vino tomó el mundo venidero, entonces por lo tanto él le toma la Yud también a Esaf y se la toma para él, por eso él se llama Jacob y no se llama Ekev. Y Yitzhak tenía 60 años de edad cuando ella les dio a luz. Dice Rashi, dio 10 años después de haber tomado por esposa a Rivka, hasta que ella tuvo 13 años de edad y se volvió apta para concebir. Durante 10 años Yitzhak esperaba tener hijos de ella, por lo que la guardó, al igual que su padre había hecho con su esposa Sara. Pero al ver que ella no quedaba encinta, Yitzhak se dio cuenta de que era estéril y entonces rezó por ella, pero a diferencia de su padre, él no quiso tomar una sierva para engendrar un hijo con ella, porque había sido consagrado en el monte Moriah como ofrenda sin defecto. Dice aquí, no precisamente una sierva, sino cualquier otra mujer. Rashi se expresa aquí en términos de lo que era habitual en aquella época, ya que antiguamente era costumbre que una mujer estéril diera a su sierva principal a su marido para que ésta le diera hijos. De este modo se evitaba que el marido tomara a otra esposa, y también la sierva y su progenie quedaban subordinados a la señora de la casa. Seguimos, los jóvenes crecieron y Esaf se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Dice Rashi, conocedor, los jóvenes crecieron y Esaf se convirtió. Todo el tiempo que fueron pequeños, no se distinguía entre sí por sus actos, y nadie podía precisar cuál iba a ser el carácter propio de cada uno. Pero cuando llegaron a la edad de 13 años, Jacob se apartó de su hermano yendo a la casa de estudio, mientras que Esaf por su parte se apartó de Jacob para dirigirse a la casa de idolatría. Ay, 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 ay. Ya que desde el vientre de Esaf y Jacob tenían naturalezas opuestas, ello no implicaba que esta diferencia era manifiesta desde el principio. Se manifestaba en lo concreto solamente después que cumplieron 13 años de edad. Conocedor de la casa para cazar y engañar a su padre por medio de las palabras de su boca. ¿Okay? Por eso dice aquí que si el versículo solo quisiera decir que Esaf era un cazador, hubiera dicho simplemente que cazador y tzait. Además, el otro adjetivo que se le aplica a hombre de campo ya implica que era un cazador. Entonces
La expresión Yodea Tzait, conocedor de la caza, implica que su capacidad de cazar no era meramente física, sino principalmente intelectual. Dice Rashi, Esav le preguntaba a su padre cómo se separan los diezmos de la sal y la paja. La pregunta misma era falsa, ya que estos dos artículos no requieren de que se separe el diezmo de ellos. Y con ello su padre pensaba que era escrupuloso en la observancia de los mandamientos. ¿Qué? Quiere decir que decía, wow, tiré mi hijo hasta dónde llega que supuestamente se puede separar el diezmo de la sal y la paja. Wow, si es así, quiere decir de que de por sí ese es el problema. Más adelante vamos a ver por qué Isaac quería darle precisamente las bendiciones a Esaf. Porque al ver que él tanto quería hacer diezmo, incluso en las cosas más pequeñas que no se requiere hacer diezmo, quiere decir de que él tenía la importancia de la tierra de Israel, que la tierra de Israel prácticamente se dio también con el objetivo de dar diezmos, los diezmos del campo, los diezmos del Cohen, del Leví, todo lo que hay que dar, y viendo que su padre, de que Esaf tenía ese, o sea que, como le decía cosas así, que, y él pensaba que él era muy escrupuloso en la observancia de los mandamientos, por eso era el que quería darle la bendición de la tierra de Israel. Hombre de campo, el significado de esta frase es como se entiende usualmente. Esab era un hombre desocupado y ocioso que cazaba animales salvajes y aves con su arco. ¿Qué? Quiere decir que cuando la persona, fíjate, cuando la persona no tiene nada que hacer, un hombre de campo no está haciendo nada, es cuando está desocupado, un hombre desocupado, es cuando le llega ser ocioso, donde empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Pero Jacob vino, era un hombre íntegro. Este adjetivo implica que Jacob no era experto en todas las prácticas engañosas que Esaf solía practicar, así como era su corazón, era su boca. Quien no es hábil para engañar es llamado Tam, íntegro sencillo. Morador de tienda se refiere a la tienda de Shem y la tienda de Eber, que estudiaba. Ay, 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 que estudiaban. Y aquí se explica algo muy interesante, de que la persona de por sí, si la persona quiere ser una persona que va a tener quiere tener éxito en la vida, tiene que ser una persona que tiene límites, se coloca límites a sí mismo. No puede ser que la persona no tenga límites. Cuando la persona no tiene límites en su vida, entonces al final va a llegar a hacer todo lo que hacía Esaf. No tiene límites, no tiene nada, no tiene nadie que le diga que tiene que limitarse. No tiene un creador por encima de él, no tiene nada. Eso es lo que quiere decir de que Esaf era un hombre del campo. En el campo no hay límites. En el campo no hay límites, es un campo libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero Jacob, en cambio, era un hombre que moraba en tienda. La tienda es una tienda que está limitada. No es una tienda que está al aire libre. Entonces, ese era Esaf. Una persona que en verdad quiere entrar a la santidad, quiere entrar a ser una persona con temor al Eterno, tiene que saber que la vida es también colocarse límites en el mundo. No todo el tiempo que No todo el tiempo puede comer lo que él quiere comer, no todo el tiempo puede hacer lo que él quiere hacer. Antes de comer hay que hacer la bendición. Si se come carne hay que esperar 6 horas para poder comer queso. Todo tiene límites. Todo tiene límites para la persona colocarle límites a todo. También a Hashem. Hashem coloca límites también a la bendición que le da a la persona, al gesed que hace con la persona. Eso se llama, por eso dice que al principio Kadosh Baruj Hu colocó también la manifestación de los juicios y la manifestación también de la misericordia. Porque a la persona se le puede dar bondad, pero si se le da bondad, ¿qué pasa con un hijo cuando se le da bondad sin límites? Eso no está bien. Eso no está bien porque al final el hijo o va a tratarlo mal, o va a hacer un montón de cosas, o va a ser una persona que no sabe ni siquiera cómo comportarse en la vida ni nada por el estilo. Porque todo lo recibe, sin límites. Y eso cuando llega un hijo al mundo, que uno le empieza a decir, esto se hace, esto no se hace, uno empieza a colocarle el límite de qué se tiene que hacer, no se tiene que hacer.
para que sepas que en el mundo no se viene a hacer todo lo que tú quieras. Hay cosas que sí se hacen, otras cosas que no se hacen. Se pone el límite, se le enseña al hijo cómo tiene que ser. Acá el Kadosh Baruj Hu también le coloca límites a la bondad que le da a la persona para que la persona sepa que, que- para que la bondad se pueda, se pueda ver, se pueda gozar, pueda tener un goce de esa bondad. Porque si la Kadosh Baruj Hu le da bondad sin parar, a la final pasa lo que pasó con el diluvio, que Kadosh Baruj Hu le daba y le daba y le daba, y fíjate en la final lo que hicieron. Eso es lo que sucedió con eso. Con esa generación, como pasa, como lo dice el tratado de Sanedrín en la página 108. Itzhak amaba a Esaf, pues tenía la presa en su boca, pero Rivka amaba a Jacob. Tenía la presa en su boca, dice Rashi, debe entenderse como la traduce el Targum, se refiere a la boca de Itzhak, pero según la Suesegesis Midrashica, la palabra Befiv se refiere a la boca de Esaf, ya que él cazaba y engañaba a Itzhak con sus palabras. Eso se refiere a los engaños y trampas que hacía Esaf. Por qué se entiende lo de Rivka. Rivka amaba a Jacob, está hablando de amaba en el pasado, ¿por qué? Porque Rivka viene siendo también viene siendo una de las reencarnaciones de Eva, y Jacob la reencarnación del primer hombre. Por eso hizo Rivka, amaba a Jacob, amaba. ¿Okay? Pero con referente a Isaac que ama a Esav, porque pues tenía la presa en su boca. Para poder entender también la presa en la boca, qué era lo que tenía en la boca. Entonces explica, hay muchas aplicaciones. Hay una de muchas aplicaciones que dice que él tenía todo, Esav nació de Isaac y de Rivka. Él también recibió, no recibió, él recibió también eh, santidad de su padre. Él también recibió santidad. Habían almas dentro de Saf también que a través de los años se convirtieron y se pasaron a ser almas muy grandes en el pueblo de Israel, y eso es lo que estaba dentro de él, y eso es lo que su padre veía en él, de esas almas que habían dentro de él, de cómo ellos iban a ser unas personas muy grandes en el pueblo de Israel. Y entre eso está, por ejemplo, el Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva viene de padres conversos. Shemaya Beastalión también. De la simiente también de Hamán también se convirtieron también. Rabbi Meir Balanés y otros. Todos que ellos venían de Saf. Todos venían de Saf y fueron personas muy importantes en el Talmud en Israel. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir de que Yitzhak amaba a Esaf. ¿Por qué? Porque tenía la presa en su boca. La presa son todas las almas que habían dentro de él. Esas almas que habían dentro de él. Todo, me déjalo aquí para después hablar. Hablamos Besat Hashem con lo que tiene que ver con la venta de la primogenitura. Besat Hashem. Buen día.